hora de aviso a la Policía Nacional. En algunos casos hemos visto que transcurren 4, 6, hasta 8 horas, deviniendo ya estos casos en indicios que permiten descubrir eventos homicidas generalmente. En tercer lugar, hay que precisar la hora de llegada de la Policía Nacional y a partir de qué hora también se inició la protección de la escena. Si fue la comisaría del sector o fue la unidad especializada, que en algunos casos también se hace cargo de esta actividad. Hay que precisar, amigos, la hora de la llegada de los peritos a la escena, la hora del inicio de su trabajo, de su labor pericial, el inicio de su inspección y también, por cierto, la hora en que concluyó la inspección técnico-criminalística. Es importante que toda esta secuencia, que todo este íter se lleve a cabo siempre trabajando en equipo y sobre todo concurriendo al escenario criminal de la manera más pronta. Han habido casos que no han llegado a su esclarecimiento porque al tener conocimiento de la noticia criminal un día X a las 8 de la noche, fiscales y policías convinieron, acordaron que por tratarse de un escenario abierto, por la periferia de una ciudad y ante la ausencia de luz artificial o natural, esta actuación se postergue hasta el día siguiente, 8 de la mañana, transcurriendo más de 12 horas en donde nosotros consideramos que constituyen estas prácticas irregulares, equivocadas, ya que el tiempo que pase entre la actuación del fiscal, de los peritos, del pesquisa y el conocimiento del hecho puede marcar la diferencia entre una sanción penal o quizás la impunidad del abismo. Luego los peritos deberán reunirse y ponerse de acuerdo a las características ya de cada escena, abierta, cerrada, primaria, secundaria, etc., respecto a la forma de perennización en función al instrumental que poseen, cámaras fotográficas, cámaras de video, croquis, etc. Deben de uniformar criterios para elegir el método de registro, que puede ser tipo peine, tipo espiral, etc., significando que todos los métodos son útiles cuando se hacen correctamente y en función a los protocolos. No hay mejor método que otro. Y luego pasamos ya a la operativización o instrumentalización de las técnicas de recojo de indicios, en donde estas deben estar en función a cada una de las diversas disciplinas o especialidades como biología, balística, grafotecnia, etc., en donde cada profesional ya aplicará de manera específica lo que le indica su respectivo protocolo. Luego, estas muestras recogidas, estos indicios colectados, deben ser objeto de adecuados embalajes,
en bolsas o recipientes aparentes, deben de rotularse de acuerdo a los formatos que hoy en día nos presenta el nuevo Código Procesal Penal, los manuales de cadena de custodia, los etiquetados con letra legible, evitando borrones innecesarios. Todo esto que constituyen prácticas propias de la cadena de custodia, que reitero, se inicia o debe iniciarse con la protección de la escena. Luego el tratamiento o el trabajo pericial del personal especializado tiene que ver o está referido a la formulación de documentos en general, básicamente actas, que luego se constituirán como piezas importantes en los actos de prueba. Deben ser redactadas con objetividad, respetando los márgenes, especialmente del lado izquierdo. Deben de consignarse a las personas, a las autoridades que participan en una diligencia determinada, con objetividad, redactando con construcción gramatical y sobre todo firmando, exigiéndose que todos los profesionales firmen el acta respectiva, para finalmente pasar a la formulación del informe pericial, en donde el especialista de cada área determinada, de cada disciplina, tendrá, entre otros puntos, que motivar y exponer de manera fundamentada las razones por las cuales, los fundamentos que esgrime para llegar a una determinada conclusión. Por ejemplo, el perito en inspecciones criminalísticas y el perito en dactiloscopía seguramente en el juicio serán contraexaminados para que ilustren y expongan y se conozca cuál fue el procedimiento para que a partir del recojo de fragmentos o pedazos de huellas digitales hayan podido arribar a la conclusión de que éstas le pertenecen a una persona determinada. Tendrán que ilustrar durante la controversia probatoria, cuando sean requeridos, cuáles son los puntos característicos, cuáles fueron sus instrumentos de medición que utilizaron para este importante trabajo. Asimismo, los peritos en psicología forense, cuando manejen temas de delitos sexuales, que son tipos dramáticamente masificados en la sociedad peruana con mucha frecuencia, y que, como sabemos, casos de violaciones se producen en la clandestinidad, donde solamente hay víctima y victimario, y el aporte de los psicólogos forenses constituyen herramientas importantísimas. Ellos serán llamados a juicio y tendrán que responder e ilustrar, reitero, respecto a los métodos proyectivos, a los instrumentos de evaluación y medición que utilizaron para evaluar a una persona determinada, y tendrán que fundamentar el por qué llegaron a la conclusión de que una persona determinada tiene trastornos en su sexualidad. Es importante esta fundamentación, porque sólo así tendremos los suficientes criterios criminalísticos, médico-legales, criterios técnicos y científicos, en una palabra, que puedan darle solidez a una determinada hipótesis o teoría del caso.
Recuerdo sobre este extremo un caso en donde un chico, un adolescente de 15 años, muy precoz intelectualmente, primer puesto de su promoción, el día de su fiesta de promoción concurrió a una elegante discoteca ubicada al sur del país, conjuntamente con sus padres, con sus compañeras y compañeros de promoción, y en un momento determinado de la reunión se quedó dormido aparentemente, y al ser despertado por una de sus compañeras no reaccionó, fue llevado de manera inmediata al hospital más cercano y llegó cadáver. Recuerdo que en este caso todo un bufete de abogados llegados de la capital de la República escribían una serie de teorías e hipótesis, como por ejemplo intoxicación de sustancias tóxicas en los refrescos que solamente tomaron esa noche, esbozaron abandono de personas en peligro, mientras que la investigación policial y fiscal tuvo progresos importantes desde un comienzo, y luego de conocerse la causa de la muerte y solicitarse los pronunciamientos médico-legales para clarificar algunos aspectos generales, se llegó a concluir por parte de la acusación que este chico en vida tenía o presentaba una concausa preexistente consistente en una cardiomegalia, que por nuestras lecciones de medicina legal sabemos que es una enfermedad congénita relacionada a un corazón, en este caso específico, aumentado de volumen, y que el día de los hechos este jovencito había sufrido 3 infartos consecutivos que lo habían llevado de manera fulminante a la muerte. Entonces, esta información categórica y emitida por verdaderos especialistas permitió, pues, en este caso concreto, reducir o neutralizar las pretensiones de la defensa, de los asesores legales, de los padres del menor, quienes no tuvieron mayores recursos para rebatir esta importante teoría del caso. Bien, hasta aquí vamos a concluir en este segmento para continuar más adelante. Muchas gracias.